Muy bien, pues muy buenos días. Eh, Quiero compartirles primero que por diferentes circunstancias de leer sobre temas ajenos a la medicina, y uno de ellos es el tema de la comunicación. Entonces, primero quiero plantearles lo que no quiero. Lo que no quiero es terminar la plática y que únicamente ustedes se queden con la idea de que pues el médico preparó bien su tema, que tiene buena capacidad de retención, porque pues no creo que ese sea el propósito. Mi propósito es transmitirles las inquietudes que he acumulado en los años de experiencia que he tenido tratando pacientes con trauma de cráneo, esperando que esas inquietudes que yo tengo sean útiles para ustedes y eso les lleve a tomar mejoras en su práctica diaria. Pues bien, empecemos con el tema. Bueno, primero pues aclarar que no tengo ningún conflicto de interés. Para empezar, pues vamos a definir qué es el trauma el trauma de cráneo. Pues sabemos que la lesión traumática del cráneo es una disrupción de la función del cerebro y es causada por una fuerza física externa. Acorde a los datos estadísticos de esta literatura, pues está interesante, se refiere que la incidencia anual es de 50 millones de casos en el mundo y el siguiente dato es interesante, se refiere que la mitad de la población de todo el mundo en algún momento de su vida va a tener un evento de trauma de cráneo. Ya desde hace bastantes años se ha hablado de que el trauma de cráneo es una entidad heterogénea, es decir, tiene diferente tipo de lesiones y desde aquí empezamos a anticipar que el tratamiento va a ser muy complicado. Estamos hablando de una entidad que tiene un solo tipo de lesión. Al ser muchas lesiones, sabemos que los retos que vamos a tener en el tratamiento van a ser muchos. ¿Cuáles son las lesiones microscópicas o el insulto primario, como se conoce más común? Pues efectos de compresión extrínseca por lesiones con efecto de masa, contusiones y daño axonal difuso. Ahora, hay mecanismos que generan daño neuronal, la isquemia, apoptosis, disfunción mitocondrial, depresión cortical difusa y trombosis microvascular. Entonces, ya desde aquí empezamos a observar que el trauma de cráneo va a ser una enfermedad con una expresión muy amplia. Pues bien, sabemos que en términos sencillos para evaluar el trauma de cráneo, hablando de la severidad, es cuando tienen una escala de coma de Glasgow de 3 a 8. Acorde a esta literatura se refiere que la mortalidad es del 30 al 40%. Sin embargo, pues bueno, esta literatura es del Reino Unido. Habremos de saber que en países como el nuestro la mortalidad debe ser más alta. Y también algo que me parece muy importante comentarles es este dato que se refiere aquí. Independientemente de la mortalidad, se refiere que hay déficit físico, psicosocial y social en más del 60% de los casos. Entonces, no, el problema no está únicamente en que fallecen. Lamentablemente, los que logran sobrevivir tienen una mala calidad de vida y eso también debería de ser importante para nosotros. Bueno, planteando el tema y platicando con el licenciado Fernando, platicábamos cuál era el abordaje que le queríamos dar. Y para hablar de tratamiento necesariamente tenemos que hablar de monitoreo. Eh, Hacer estrategias terapéuticas sin seguir una meta específica, sabemos que ya no es algo funcional. Entonces, hablando del monitoreo multimodal cerebral, que voy a darles datos muy generales, pues bueno, ¿cuál es la intención? Que haya una detección temprana de los trastornos fisiológicos y sobre todo que estas variables nos den metas específicas de tratamiento. Ahora, pareciera que todo es favorable en este sentido del monitoreo multimodal. Sin embargo, hay problemas con el monitoreo multimodal. ¿Qué problemas son los que enfrentamos? El primero de ellos es qué es lo que el monitor detecta como una variable patológica. Todavía hay dudas en ese punto y el siguiente problema que enfrentamos es, una vez que detectamos que una variable es patológica, ¿cómo la corregimos? Entonces, afortunadamente la evidencia sigue creciendo, pero todavía estamos en una etapa en la que siguen siendo grandes problemas. Pues bueno,
Hablando del monitoreo, sabemos que el monitoreo de la presión intracraneal es la estrategia que tiene más evidencia actualmente. Hablaremos de otros dos tipos de estrategias. Sin embargo, el monitoreo de la presión intracraneal es la que ya tiene más fundamento. Sabemos que cuando incrementa la presión intracraneal hay una disminución de la presión de perfusión cerebral, la fórmula que ya por lo general todos conocemos. Presión perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal. Sin embargo, a pesar de todo esto que sabemos que ya hay más beneficio, acorde a este estudio que se publicó en el 2012, que es el que tienen aquí, se refiere que no hubo beneficio del monitoreo de la presión intracraneal. Sin embargo, hubo algunas limitantes en cuanto a la metodología del estudio, y aún a pesar de eso sigue siendo una buena estrategia. ¿Para qué nos ayuda el monitoreo? Para evaluar isquemia severa y sostenida, que por lo general esto nos va a llevar a un síndrome herniario. Sabemos que la meta terapéutica se queda de 20 a 25 milímetros de mercurio. Hay otro tipo de monitoreo que es el monitoreo de la presión tisular de oxígeno. Este tipo de monitoreo surgió en pacientes que estaban sometidos a hiperventilación terapéutica y se evaluó para evitar el incremento de la presión intracraneal. Esa es la manera en la cual surgió esta estrategia. Con base a este estudio que les cito aquí, hubo una evidencia de la disminución de la hipoxia en el 74% de los individuos que se evaluaron. Y es un método entonces para evaluar la isquemia cerebral. ¿Qué se considera como patológico? Un valor por debajo de 20 milímetros de mercurio. De hecho, hay literatura médica que se pueden encontrar que el valor de corte es de 15 milímetros de mercurio y definen 5 milímetros de mercurio como hipoxia crítica. El otro sistema de monitoreo que tenemos es la diálisis microcerebral, que mediante una sonda invasiva nos permite obtener fluido extracelular a través del parénquima cerebral. Podemos evaluar glucosa, lactato y piruvato, y también esto mismo nos provee un radio, que es el radio lactato-piruvato. Cada hora se hace el monitoreo. Entonces, ¿de qué nos sirve? Para asesorar trastornos bioquímicos a nivel celular, dando un sensible monitoreo de la disfunción metabólica. ¿Qué se considera como patológico? Un radio lactato piruvato mayor a 25 milímetros de mercurio y una glucosa menor a 0.08 milimoles por litro son datos de mal pronóstico. A pesar de todo esto, acorde a esta referencia que les pongo, realmente no hubo ningún impacto en la mortalidad. Entonces, todavía la diálisis microcerebral no alcanza una buena correlación entre lo que nos dice que es patológico y realmente el daño del paciente. Por eso es que concluimos con el hecho de que hasta ahorita la mejor medida de monitoreo en el paciente con trauma de cráneo de severo es la medición de la presión intracraneal. Aquí en la imagen observamos lo que comentamos, que a esto nos referimos con monitoreo multimodal, medición de la presión intracraneal, de la presión tisular de oxígeno y diálisis microcerebral. Esta es una pequeña cápsula informativa con la intención de descansar un poco la mente de los datos. Es un dato cultural únicamente. Eh, no sé qué experiencia tengan en sus centros hospitalarios, pero aquí en México nos pasa que la persona que agrede, por ejemplo, un asaltante, eh, es muy difícil que mueran. Toleran muy bien el estrés metabólico. Aquí en México utilizamos una palabra para los que son de México, de los maleantes, cuando estamos pasando visita, dicen, es que tienen malandrocitos positivos, haciendo referencia a que esas personas tienen una tolerancia al estrés metabólico muy alto. Por eso, cuando se someten a un periodo crítico, su sobrevida es mayor. Aquí cito a Nicolás Taleb, que él habla que una pequeña dosis de un tóxico puede fortalecer nuestro cuerpo y nos puede preparar para el momento en el que nos expongamos a un insulto, como puede ser una enfermedad grave. Dato cultural. Pues bien, hablando del tratamiento, me parece muy interesante que inclusive hay guías
del manejo prehospitalario del trauma de cráneo, y creo que es un punto muy importante que más adelante voy a reflexionar. El protocolo prehospitalario y lo que ya platicamos, que es el monitoreo y la terapia dirigida por metas. Hablando de generalidades en cuanto al tratamiento, sabemos que una de las estrategias más importantes es la cranectomía descompresiva. Entiendo que este es un tema que más implique a los neurocirujanos. Quizá nosotros como clínicos entiendo que no es algo tan importante, por ejemplo, saber que un flap de una cranectomía debe ser de 12 a 15 centímetros. Sin embargo, sí es importante que conozcamos el preámbulo en el cual se realiza esta intervención. La definición, pues vemos que es un método para remover una porción del cráneo para reducir la presión intracraneal y reducir las consecuencias. Con relación a las generalidades, este es el tipo de flap que se sugiere, en el cual se ha observado que hay una mejoría en el pronóstico funcional del paciente. Se puede dividir en primaria, que es después de la evacuación de un hematoma, y secundaria, que es esa que se realiza independientemente de que se haya evacuado un hematoma o no. Este punto me parece muy importante. Este estudio es muy importante, fue muy importante para las guías de trauma de cráneo publicadas por el Brain Trauma Foundation, que es el Rescue ICP Trial. Pero bueno, aquí lo que quiero comentarles es que reduce la mortalidad, pero a costa de una discapacidad severa y un estado de coma vegetativo persistente. Es decir, el paciente efectivamente es más probable que vaya a sobrevivir, pero el que sobrevive va a quedar con un estado de discapacidad muy avanzado. En ese dilema médico en el que nos podamos encontrar, se sugiere que sea la familia la que se involucre también en esta toma de decisiones. Entonces, no es nada más lo que el equipo médico decida, también la familia, dado que el paciente no está en condiciones de hacerlo, pero la familia también debería de tener una decisión importante en este tipo de eventos. Hablando de la profilaxis de crisis convulsivas, yo creo que es un tema muy común para todos nosotros. Sabemos que casi en todos los pacientes con trauma de cráneo vemos que les dejamos DFH. Pues bueno, cuál es el beneficio de la profilaxis de las crisis convulsivas? La limitación de los trastornos fisiológicos y la prevención del síndrome herniario. Sin embargo, a largo plazo, ¿qué es lo que pretendemos? La prevención de la epilepsia crónica. Acorde a la Brain Trauma Foundation, la presentación clínica de las crisis convulsivas es del 12%. Sin embargo, hay una incidencia subclínica que es más alta, que es del 20 al 25%. De ahí que más adelante vamos a ver en las recomendaciones que se sugiera monitoreo electroencefalográfico continuo. Hablando de las profilaxis, sabemos que en la estrategia terapéutica podemos utilizar cualquiera de los dos, fenitoína o levetiracetam, y se debe de dar dentro de los primeros 7 días después del insulto. Si se justifica, se puede prolongar el tratamiento, pero por lo general nos limitamos a 7 días. Acorde a los estudios clínicos, sabemos que no hay principio de superioridad entre fenitoína y levetiracetam. Entonces, cualquiera de las dos estrategias es válida. ¿Qué problemas presentamos con el uso de estos fármacos? Bueno, aquí refiero que las consecuencias a largo plazo del uso de estos medicamentos pueden tener impacto en la recuperación neuropsicológica, por lo que el tiempo por el cual se prescriba aún no está muy bien entendido y requiere evaluarse. Aquí también llegamos a otro punto que no sé qué tan común sea en sus centros hospitalarios, pero ves que nosotros como médicos tenemos una hoja de indicaciones de 15 o 16 medicamentos, lo cual es realmente una barbaridad. Este es un tema muy importante, por ejemplo, en Estados Unidos, la literatura refiere que ya se involucran a especialistas en farmacología para que pasen visita dentro de la unidad de cuidados intensivos, dado que sabemos que la interacción farmacológica entre tantos medicamentos puede ser inclusive más riesgoso que la propia enfermedad. Entonces, bueno, de los retos a resolver con el uso de la profilaxis de crisis convulsiva es que aún no queda bien determinado las secuelas que pueden existir asociadas al uso de este tipo de fármacos. Hablando de la
Vemos que es una estrategia que hacemos con la intención de reducir la presión intracraneal, disminuir la respuesta inflamatoria innata y la tasa. Son los problemas que enfrentamos con la hipotermia, pues la coagulopatía, inmunosupresión, hipotensión, neumonía, lesión renal. Desánimos han incrementado la mortalidad y el pronóstico funcional es poco favorable, por lo que, también concluyendo con este estudio que fue el Polar RCT, no hay beneficio de la hipotermia. Y de ahí que la literatura sugiera que es por eso que ninguna intervención se debe de extender a todos los pacientes. Efectivamente, se debe de individualizar. Existieron algunos fármacos, existen algunos fármacos y algunas estrategias para el paciente con trauma de cráneo. Sin embargo, aquí hago la conclusión de que no hay ni un solo fármaco hasta ahorita que realmente haya mostrado beneficio en el paciente con trauma de cráneo. Con relación a los esteroides, desde el 2004, en este estudio clínico, se demostró que la mortalidad a 2 semanas y a 6 meses incrementaba en los pacientes con el uso de esteroides. La progesterona reduce la pérdida neuronal, el edema cerebral y disminuye el déficit del comportamiento. Sin embargo, con base a estos dos estudios, se determinó que mejoraba la mortalidad, pero no mejoraba el pronóstico funcional. Con relación a la eritropoyetina, que también tiene efectos farmacológicos importantes, tampoco demostró un beneficio en el paciente con trauma de cráneo. También se refería al uso de amantadina, sobre todo para disminuir el tiempo de recuperación. Entonces se da en pacientes que ya están en una etapa crónica después del insulto agudo. Y a pesar de eso, la amantadina tampoco ha mostrado beneficio. El ácido tranexámico sabemos que sí hay beneficio, sobre todo en los pacientes que se prescribe 8 horas después del 8 horas antes del trauma. Con relación a la citicolina, sabemos desde el COVID-Real que no hay beneficio del uso de citicolina. Este es un fármaco que actualmente está en estudio. Hay, si bien recuerdo, hay 2 estudios clínicos estudiando el medicamento. Es un antagonista de los receptores de interleucina 1 recombinante. Como ustedes saben, la interleucina 1 es uno de los principales mediadores inflamatorios que desencadena toda la cascada. Entonces se ha visto que el fármaco disminuye el proceso neuroinflamatorio, pero bueno, todavía está en un proceso de estudio. Haciendo un pequeño receso, volvemos con la cápsula, con otra cápsula. Es un tema, es una pregunta a veces muy común, ¿verdad? Dentro de la terapia intensiva, si bañamos al paciente o no lo bañamos. Todos los que trabajamos en terapia intensiva sabemos que inclusive hay pacientes que no podemos ni moverlos un poco, ¿verdad? Entonces, bañarlos realmente resulta imposible. Y ya como mito urbano, les quiero platicar que en alguno de los hospitales que estuve en la Ciudad de México, el personal de enfermería me platicaba que las personas que viven en situación de calle, cuando las bañan, mueren, lo cual me parece muy drástico, pero bueno, había personal de enfermería que tenía muy claro que las personas en situación de calle no se deben de bañar. Y hablando del paciente con trauma de cráneo, sabemos que definitivamente no está en condiciones de bañar. Vamos yo creo que esta es la literatura pues más reciente en las sesiones que he tenido la oportunidad de estar, sobre todo en el Colegio de Medicina Crítica de Jalisco, es el que más se hace referencia. Este fue un consenso que se hizo entre 42 especialistas en el área, se hizo un consenso y con base a él se dieron recomendaciones. Dentro de los 42 médicos que invitaron hubo neurointensivistas, neurocirujanos, cirujanos de trauma, especialistas en urgencias. Dentro de estas estrategias nos dicen primero 9 puntos que no debemos de hacer en el tratamiento del paciente con trauma de cráneo. El primero de ellos que nos sugieren es no utilizar manitol en infusión continua. El segundo, no programar la terapia hiperosmolar, es decir, manitol cada 4 horas, cada 6 horas.
Por lo que sugieren, no son estrategias que se programen con horario, son intervenciones específicas dado que hubo un cambio clínico que justifica su uso. Tampoco sugieren el uso del drenaje de líquido cefalorraquídeo lumbar, no sugieren el uso de furosemida, no sugieren el uso rutinario de esteroides, no sugieren disminuir la temperatura por debajo de 35 grados, no sugieren subir el propofol a dosis altas para generar un fenómeno de brote supresión. Como ustedes saben, el propofol, por lo general, los valores de corte se quedan en 50 microgramos kilo minuto. Ya hay literatura que el síndrome por propofol se da en ocasiones desde los 5 miligramos por kilo por hora. Por eso es que la sugerencia es no subir el propofol a dosis tan altas y evaluar otra estrategia terapéutica. Tampoco la presión arterial de dióxido de carbono por debajo de 30 milímetros de mercurio y se sugiere tampoco fusión cerebral más de 90 milímetros de mercurio. Si ustedes observan esta imagen, aquí todo lo rutinario. Entonces, el punto es, volvemos al hecho de evitar hacer todo por rutina. Debemos de evaluar el caso clínico, debemos de evaluar la respuesta del paciente antes de tomar alguna intervención. Muy bien, ahora sí, el algoritmo que nos sugiere este consenso se divide en tres etapas. La primera etapa La primera etapa que nos sugieren son medidas básicas. Mantener la presión perfusión cerebral de 60 a 70, incrementar la analgesia para disminuir la presión intracraneal, incrementar la sedación para disminuir la presión intracraneal, mantener una presión arterial de dióxido de carbono de 35 a 38, el uso de manitol en bolos intermitentes, como ya lo habíamos comentado, el uso de sodio hipertónico en bolos. No hay superioridad hasta el momento entre uno y otro fármaco, por lo que la recomendación sigue siendo cualquiera de los dos. Aquí ya se sugiere el drenaje de líquido cefalorraquídeo en caso de que haya drenaje ventricular externo. También se debe de considerar qué pacientes se benefician de colocarle un drenaje ventricular externo y se sugiere el uso de profilaxis con fármacos para crisis convulsivas por una semana, como ya lo habíamos comentado, y también hacer un monitoreo electroencefalográfico en cierto perfil de pacientes. Las recomendaciones que nos dan es que usemos el nivel de tratamiento más bajo posible. Se refiere que no hay un orden en estas estrategias, ¿verdad? No es de primero me voy con uno y luego me voy con el dos. No, no hay orden en ese sentido. Se refiere que cuando el médico, el equipo médico lo considera necesario, se debe de pasar a la segunda etapa en el momento que se considera apropiado. Llegando a esta segunda etapa, agregan ya otras intervenciones. Aquí ya hablan de lo que todos hemos escuchado en algún momento, que es la hiperventilación. Aquí ya sugieren mantener una meta de CO2 de 32 a 35. Se sugiere el uso de bloqueo neuromuscular en pacientes que que puedan alcanzar un beneficio, valga la redundancia. De hecho, sugieren una evaluar la respuesta con un solo bolo de bloqueador, y si vemos que clínicamente hay una mejoría, podemos dejar una infusión. Finalmente, aquí también nos refiere realizar un reto para evaluar la presión arterial media y evaluar la autorregulación. Este es como un reto de líquidos. Se incrementa la presión de perfusión, se incrementa la presión arterial media y se evalúan las demás variables, la presión de perfusión cerebral, la presión intracraneal, la presión tisular de oxígeno, y con base a ese incremento de la presión arterial media, se determina si es candidato a hacer ese incremento, ya sea con vasopresor, con fluidos, pero si vemos que no hay un beneficio, volvemos a bajar nuestra meta de presión arterial media. Y aquí, dentro de esta etapa, lo que nos sugieren es que ya hay que volver a evaluar a nuestro paciente, hay que determinar si requiere un control tomográfico, hay que evaluar también las opciones quirúrgicas y también hay que evaluar algunas otras causas que estén elevando la presión intracraneal.
También determinar las variables fisiológicas y el rango al que las queremos llevar, así como evaluar si el paciente es candidato a transferirlo a un centro hospitalario con mayor capacidad. Que bueno, eso en México casi no es muy posible, salvo en ciudades grandes, que a lo mejor en la Ciudad de México pues tienen el Instituto Nacional de Neurología, pero yo vivo en Colima y realmente pues no tenemos centros de referencia para neuroquirúrgicos, para neurocríticos. Y finalmente en la tercera etapa, ya en la última etapa del tratamiento, sabemos evidentemente que estos pacientes están en una peor condición médica. Aquí ya se sugiere el uso de coma barbitúrico, ya sea con fenobarbital o con tiopental. Se sugiere que el equipo quirúrgico determine si se beneficia de craniectomía descompresiva secundaria, y aquí ya se sugiere hipotermia moderada de 35 a 36 grados centígrados. Dentro de de las otras sugerencias que nos dicen es mantener el sodio de 155 equivalentes y la osmolaridad en 320, ya sea que utilicemos manitol o sodio hipertónico. También nos sugieren lo que les había comentado, el bloqueo neuromuscular únicamente en aquellos pacientes que se puedan beneficiar. Y sabemos nosotros que el uso de barbitúrico realmente es complicado. La hipotensión que presentan los pacientes es muy significativa y también hay algunos trastornos que se describen como la hipocalemia. Entonces sabemos que el uso de ese tipo de fármacos va a ser complicado y riesgoso, pero si los utilizamos es porque en teoría hay más beneficios que riesgo. Este punto me pareció importante transmitírselo porque es lo que hacemos todos dentro de la terapia intensiva. ¿Cómo podemos saber que un paciente se está deteriorando? Cuando hay un deterioro de la escala de coma de Gladus, sobre todo en el motor, de más de un punto. Cuando hay una nueva simetría pupilar o midriasis bilateral, un nuevo déficit motor y cuando hay síndrome de Cushing, que ya todos lo conocemos, ¿verdad? Cuando encontramos estas variables, sabemos que nuestro paciente se está deteriorando. ¿Cómo vamos a responder? Identificar la causa que está ocasionando este deterioro y si se sospecha que hay un síndrome herniario, tratamiento empírico, hiperventilación, bolos de sodio de terapia hiperosmolar, que es lo que les comentaba anteriormente. No se sugiere que el manitol o el sodio hipertónico sea cada 4 horas, cada 6 horas. En teoría, cuando vemos datos de deterioro, es cuando se justifica el uso de este tipo de fármacos. También realizar estudios de imágenes urgentes y escalar el tratamiento. Y aquí nos dan algunas causas que pueden estar condicionando el deterioro neurológico. En esta tabla lo que les pretendo transmitir, esta tabla también se cita en el consenso. Se refiere que a qué pacientes despertamos después del trauma de cráneo. Aquí podemos observar eh, los que fueron candidatos a la etapa 1. Si ustedes observan, casi todos los pacientes son candidatos a despertar temprano, salvo estos pacientes que ya tienen más deterioro de la escala de coma de Glasgow, que tienen reactividad pupilar, que no tienen reactividad pupilar. En esta segunda tabla, ya sabemos que si llegó a la segunda etapa de tratamiento es porque su caso se deterioró más. Entonces aquí hay más pacientes. En rojo están los pacientes que no debemos de despertar. Y definitivamente los pacientes que llegaron a requerir de la tercera etapa de tratamiento, si observamos todos estos pacientes, no los debemos de despertar. Inclusive ya hasta las 72 horas, ya son pacientes que ya podemos despertar. Como última cápsula, creo que esta pregunta últimamente me ha generado mucha inquietud. No sé qué tanto han leído acerca del sesgo y ruido en el juicio médico. Realmente es un tema del cual lamentablemente casi no llegamos a divulgar. El doctor Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, escribió un libro que les sugiero leer, se llama Ruido, y habla de algunos problemas sistemáticos que hay dentro de algunas profesiones, entre ellas la profesión médica, que hay estudios que han demostrado que los médicos cuando están cansados rinden menos
que cuando están en mejores condiciones, se ha determinado que en la mañana piden más estudios y en la tarde piden menos estudios, ciertas actitudes y comportamientos dentro de nuestro juicio que pueden afectar al paciente. Pues bueno, ya estamos llegando a la etapa final de la ponencia, por lo cual les quiero transmitir algunos puntos importantes. Eh, Creo que en México en particular, entiendo quizá en algunos de los otros países donde nos visitan, es diferente, pero el manejo prehospitalario es complicado. El paciente lo encuentran en la vía pública, se tardan en activar los sistemas de alarma, llegan los paramédicos y a veces creen que únicamente está mal por el alcohol, lo llevan al hospital después de 8 o 10 horas. Entonces, definitivamente, cuando en condiciones muy deterioradas, en las que realmente las intervenciones que hacemos a veces ya no tienen ningún impacto en la sobrevida. Entonces, hay que volver a considerar el manejo prehospitalario y su importancia. Con lo que ya platicamos, podemos saber que las lesiones en el trauma de cráneo son muy diversas, entonces es difícil que tratemos de estandarizar un solo problema, siendo que tenemos tantos problemas que evaluar. Este tema es importante. Entiendo que a pesar de que tengamos que individualizar, tampoco podemos caer pues las recomendaciones no me sirven para nada, porque cada paciente es un reto. Este artículo se refiere, estudió la adherencia que hay del gremio médico a las guías, a las recomendaciones para el paciente con trauma de cráneo, y se encontró que únicamente había una adherencia del 18 al 100%. Entonces, hay centros hospitalarios donde únicamente el 18% se siguen las recomendaciones, y esto estamos hablando de Reino Unido. Entonces, ¿qué caso tiene que nos reunamos para hablar que si el trauma de cráneo, que si las revisiones sistemáticas, los niveles de evidencia, si cuando estamos en nuestro centro hospitalario no hacemos caso a las recomendaciones? Sí, se individualiza el tratamiento, sin embargo, las recomendaciones están ahí por un motivo. Para enfatizar este punto, se ha vuelto a actualizar la pirámide del conocimiento dentro de la medicina basada en evidencia, en la cual hasta la punta ya se encuentran algunos mecanismos automatizados de conocimiento. Por debajo están los sumarios, ya UpToDate, Dynamed. Se ha determinado que están a la punta dentro del conocimiento del área médico, del área médica. Ya las revisiones sistemáticas. Hasta abajo está la opinión del experto, ¿no? Entonces, vaya, no me cabe duda que muchos de nosotros tenemos mucha expertise en el tema, pero hablando de la pirámide de la medicina basada en evidencia, mi opinión está hasta abajo. Entonces, hay que seguir las recomendaciones. Este punto ya lo sé, ya se los había comentado. Pareciera que cuando vamos a tomar decisiones dentro del gremio médico, pues está el intensivista, está el equipo médico, enfermería, el neurocirujano, el internista, todos hablando del paciente, qué vamos a hacer, qué decisiones vamos a tomar, y el familiar del paciente lo dejamos a un lado. Es necesario incorporar a la familia a la toma de decisiones, pues es tan importante para ellos, o quizá mucho más importante para ellos que para nosotros. Entonces, hay que acoplarlos a la toma de decisiones también. Ahora, este punto también me ha llamado mucho la atención. Hay veces que sacamos pacientes con trauma de cráneo severo y creemos que sacarlos con Glasgow de 6, con gastrostomía y traqueostomía, es un caso de éxito. Y la realidad es que el éxito se alcanza cuando el paciente logra recuperar su calidad de vida normal. Entonces, esto es lo que deberíamos de definir como un caso de éxito. Finalmente, también es importante que reconozcamos el límite de nuestras propias intervenciones. Hace poco tuve la oportunidad de estar
en un comité que se hizo de trauma múltiple y se evaluaron las guías de lesiones catastróficas de trauma de cráneo. Entonces, hay lesiones que definitivamente no vamos a poder incidir ni en la sobrevida ni en la capacidad de recuperación. Y para eso se deben de plantear también estrategias específicas. Ya para finalizar, los puntos que nos llevamos a casa, a mi opinión, y que les invito a reflexionar, deberíamos de involucrarnos más en los procesos de atención prehospitalaria. Sí debemos de individualizar el tratamiento, estoy totalmente de acuerdo, pero hay que darle continuidad a las recomendaciones. Hay que permitir que la familia esté más activa en la toma de decisiones. Hay que considerar que el beneficio del tratamiento no está en que salga de terapia intensiva, está en la calidad de vida que va a tener ese paciente. Y proponer un plan de tratamiento específico para los pacientes con lesiones catastróficas. Ya para cerrar esta plática, para mí es muy importante hacerles saber, y yo siempre lo he dicho, la enfermería es la parte medular de la atención del paciente crítico. La gente que me conoce y con la que he tenido la oportunidad de trabajar, siempre se lo he dicho, enfermería es piramidal, es fundamental. Y es importante que reconozcan el valor de su trabajo. Cada intervención que ustedes hacen de manera eficiente están teniendo impacto en el hecho de que esa persona viva y que tenga una buena calidad de vida. Cada vez que ustedes aceptan cometer una desviación en un proceso de atención, van en contra de su sobrevida y en contra de su calidad de vida.